Queridos hermanos y hermanas en el Señor, aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, de la televisión y las redes sociales, desde esta basílica envío un saludo muy cariñoso y muy amoroso para que la presencia maternal de la Virgen de la Altagracia les acompañe a cada uno de ustedes. Y ustedes que están aquí en esta Basílica de la Altagracia, le pido a la Virgen que le acompañe, que le bendiga y le dé mucha prosperidad en su vida. Dentro de ese marco, hemos escuchado 3 lecturas. La primera del profeta Isaías, la segunda de San Pablo Filipenses y el Evangelio de Mateo. Para yo explicar la palabra de Dios de hoy, voy a partir de un brevísimo triángulo. Ese triángulo está Dios en primer lugar. Está la viña y está el fruto. Y eso es lo que quiere destacar hoy el profeta Isaías, que Dios nos regala una gran viña. Y eso simboliza esa viña, el pueblo de Dios, que es creado por el propio Dios. Por eso existen los mandamientos, para que ese pueblo de Dios se deje orientar de Él a través de los mandamientos. Y dice hoy el profeta en forma de poema que el Señor construyó una gran viña, construyó una atalaya para fortalecerla y acabó un lagar para que dé fruto en abundancia. Y el mismo profeta dice que esa propia propiedad fue destruido por muchas personas que no estaban de acuerdo al cultivo de la viña. Pero ¿cómo fue destruido? Fue algo totalmente natural. En lugar de cultivar la viña, que era generalmente la uva, se produjo otro fruto muy lejos de la uva. Y ese fruto muy lejos de la uva quizás sea la maldad, el odio, el rencor, porque está hablando directamente que esa viña es el pueblo de Dios, que tenía que dar fruto en abundancia, y ese fruto tenía un nombre muy claro, que eran las uvas que tenía que producir, y en lugar se produjo otra realidad muy lejos de la uva. ¿Y cómo se explica esta dinámica? Como partir del triángulo. Dios es el dueño de la viña, es el dueño del pueblo de Dios. ¿Y qué espera Dios de ese pueblo? ¿Qué espera el Señor de esa viña? Que uno dé fruto en abundancia. Y esos frutos deben partir del amor, de la justicia, la fraternidad, la acogida y la responsabilidad. Y si eso se alejan, esos frutos de lo que yo he mencionado, viene otra situación que es todo lo contrario a los frutos de Dios, que es el odio, el rencor, las divisiones, los conflictos, que eso nunca le va a agradecer al Señor. Y en esa misma línea va el Evangelio de Mateo.
que le quiero explicar con un lenguaje muy sencillo. Lo primero, ¿a quién se dirige el maestro? Dice claramente a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. ¿Quiénes eran los sumos sacerdotes? Aquellos que acompañaban al templo, que tenían que ver directamente con la realidad religiosa, con el culto a Dios. ¿Quiénes eran los ancianos? Aquellos que aplicaban las leyes a los pueblos de aquel tiempo, que dirigían socialmente la sociedad. Estamos frente a dos grupos, sumos sacerdotes y los ancianos, y otros que se agregaban, que eran los fariseos, que componían la realidad religiosa. Y el Señor hoy dice lo siguiente: escuchen otra parábola. La palabra parábola era un lenguaje literario que Jesucristo utilizaba para explicar con un lenguaje sencillo al pueblo para la comprensión de la fe. Y dice lo siguiente: había un propietario que plantó una viña, lo rodeó con una cerca, cavó en ello un lagar y construyó la casa del guarda. La arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Aquí está contenido el mensaje central. Ese propietario, ¿quién representa? Representa a Dios, el triángulo que le mencioné al principio. La viña es el pueblo de Dios, es el mundo. ¿Quiénes son los labradores? Aquellos que trabajan en la viña. Y el propietario, ¿qué hizo? Lo arrendó a los labradores, indicando que ellos no eran propietarios, no eran dueños, sino que era un arrendamiento que había sido hecho por el propietario, que es Dios. Y este hombre, llegando el tiempo de la cosecha, llegando el tiempo de producir la uva, envió a sus criados. ¿Quiénes representan los criados? Los profetas, que a través de la historia han anunciado a Dios para que vivan en justicia, para que vivan en derecho, para que vivan la cultura de Dios en medio de su pueblo. ¿Qué han hecho esos dueños de la viña con los profetas? Lo han matado, lo han humillado y lo han hecho a un lado. Y eso mismo hicieron los labradores, que no eran dueños, sino que lo habían emprestado por un tiempo. Y ellos fueron capaces, sin ser dueños de la propiedad, de matar a los criados que el dueño había enviado. Envió varios criados, lo agarraron, lo apalearon, uno mataron y a otro lo echaron del medio. Envió nuevos criados, hicieron lo mismo. Y ese propietario, que representa a Dios, que dijo: voy a enviar a mi propio hijo. Ese que hace el cuento de la parábola, el lenguaje de la parábola, es el mismo hijo que es Jesucristo. Y ese Jesucristo fue enviado por el Padre y a él lo mataron, llevándolo a la cruz. Ellos dijeron: este es el verdadero heredero, vengan, lo mataremos y nos quedamos
con su herencia. ¿Cuál es la dinámica? Dios, la viña y el fruto. Los labradores. ¿Quiénes eran los labradores? En este texto bíblico, los ancianos y los sumos sacerdotes, que tenían conciencia de Dios. Sí, tenían conciencia de Dios. Que sabían de la Biblia, sabían de la Biblia. Que sabían de teología, sabían de teología. Pero le faltaba lo esencial y lo fundamental, que era tener a Dios en su corazón. Por eso no basta el conocimiento bíblico, no basta el conocimiento del magisterio de la iglesia, no basta la teología, aunque sea fundamental para el conocimiento de Dios. Lo que al Señor le agrada es un corazón arrepentido, un corazón agradable a Dios. Por eso, si no tienen a Dios en su corazón, no basta que tengan Biblia, no basta que tengan conocimiento de Dios, porque le falta lo esencial y lo fundamental, que a Dios en su corazón. Por eso tenemos que detenernos un poquito en la centralidad del Evangelio de Mateo. ¿A quiénes se dirige el texto? No se dirige al pueblo sencillo, no se dirige a ateo, sino se dirige a los religiosos y a los ancianos de aquel tiempo, que no le tenían miedo a Dios, que eran capaces de destruir al propio Dios. Entonces, ¿qué construyeron ese grupo? Eran unos mentirosos, porque vivían una vida de apariencia, una vida lejos de la transparencia de Dios, porque tenían en su propia nariz a Dios, tenían muy cerca de Dios porque vivían metidos en el templo, pero no vivían de acuerdo a Dios. Y eso se llama hipocresía, engaño, negocio religioso. ¿Por qué? Porque están cerca del templo y a Dios no le obedecen, no quieren vivir de acuerdo al Señor. Y ellos se incomodan con Jesucristo. ¿Por qué? Porque hacía referencia directamente a ellos. Muy bien, ¿cómo nosotros podemos actualizar el Evangelio de hoy? Y lo puedo ubicar en varias realidades. La primera viña que nosotros tenemos que cumplir es la vida humana. Nosotros tenemos que respetar la vida humana desde la concepción hasta el final. ¿Cuántas personas a veces no quieren respetar la viña de la vida? No quieren respetar a los niños antes de nacer, no quieren respetar a los ancianos, quieren aplicar eutanasia para quitarle la vida. El único que tiene derecho de quitar la vida se llama Dios. Y por eso nosotros tenemos que respetar esa gran viña, que es la viña humana, que es la vida humana. La segunda viña que tenemos que respetar, ese pueblo de Dios, es la familia. La familia es el lugar central de la sociedad. Cuando la familia está caminando mal, la sociedad va a caminar mal. Por eso nosotros como iglesia tenemos que tener una gran preocupación por la familia, para que papá, mamá, los hijos sean capaces de amarse, respetarse y vivir con responsabilidad su vida familiar. Por eso, cuando hay un mal comportamiento en la familia, papá o el padre no da ejemplo a los hijos, ¿qué fruto va a dar ese hijo? El fruto del odio,
del rencor, de las divisiones. Pero cuando el padre o la madre van actuando con responsabilidad, con entrega, con testimonio de cómo va a ser esa familia, qué va a surgir de esa familia, va a surgir el amor, la fraternidad, el respeto mutuo, es decir, que una familia ejemplar. Por eso en una ocasión yo le dije a ustedes, cómo son capaces a veces muchos hermanos matarse quizá por una parcela de tierra, no llevarse bien, no vivir en convivencia, se apegan más de la tierra, de una herencia, que de su familia. Y eso delante de Dios es un reproche para aquellos que quieren vivir apegados a las cosas materiales de este mundo, que colocan un pedazo de tierra en primer lugar antes de colocar a Dios, y sabiendo que nosotros vamos a tener un pequeño pedacito de tierra al final de la vida, y ahí nos van a enterrar y vamos a dejar toda la tierra del mundo con problemas de herencia, porque no ofrecimos el ejemplo y el testimonio en familia. Por eso nosotros, esa gran viña que es la familia, ese pueblo, lo tenemos que ser cuidadoso, dar testimonio y entrega. La tercera viña es la sociedad. Una sociedad a veces decompuesta, llena de composiciones sociales. Inclusive a veces no respetamos el patrimonio de un país. Cuando existe corrupción, cuando se roban los bienes del Estado, cuando no se respetan los impuestos, cuando yo me hago rápidamente de dinero sin respetar el patrimonio del Estado, también soy un ladrón y un delincuente, a veces disfrazado de corbata y de saco muy elegante, pero son unos puros delincuentes porque roban el patrimonio del Estado. Y por eso nosotros tenemos que estar vigilantes, constante de observar toda la movilidad de la sociedad para que uno defienda la sociedad. ¿Cuántas personas a veces llegan a un puesto político y quieren destruir la sociedad, cultivando cultura de otro lado, desarrollando costumbres que nosotros no la compartamos nunca? Por eso nosotros tenemos que ser vigilantes de la sociedad, principalmente aquellos y aquellas que están dirigiendo nuestra sociedad, para que sean vigilantes a las buenas costumbres, a un trato digno, a vivir la moralidad cristiana. Y la última viña, por eso lo dejé de último, es la fe cristiana, que es la iglesia. Que específicamente la palabra de Dios va dirigido al aspecto religioso, aquellos que tienen temor a Dios, aquellos que en su historia han practicado la ley, han practicado la historia de los profetas y viven lejos de Dios. Por eso uno como cristiano nunca podemos dañar la imagen de nadie. Y lo más peligroso y lo más temoroso para mí es que cuando una persona de iglesia daña la imagen de un cristiano por asumir puesto, por acalar el puesto en la iglesia, es un pecado gravísimo, delicado delante de Dios. Por eso, ¿cuál es el objetivo de la fe cristiana? Vivir el amor y vivir la unidad. Porque uno se pregunta en ciertas ocasiones, ¿pero qué tiene esa persona de Dios? Comenzando por un cristiano comprometido, por un sacerdote, que quizá no está a la altura de su comportamiento de Dios, que quizá está dando escándalo en la comunidad y no vive de acuerdo a los valores de Dios. Por eso es penoso y triste
cuando un consagrado, cuando un cristiano no da testimonio en la viña del Señor y escandaliza a muchas personas. Por eso el Papa Francisco, cuando se dirige a los consagrados, le dije claramente: ustedes deben ser transparentes y dar testimonio de vida y no caminar con una vida de inmoralidad completa. ¿Por qué? Porque, como le dije al principio, Dios es el propietario. Dios construye la viña, construye el pueblo, y nosotros tenemos que dar fruto en abundancia. Y termino diciéndole a ustedes cuál fue el fruto de la Santísima Virgen de la Altagracia cuando visitó a su prima Santa Isabel. Fue solidaria. Cuando estaba a los pies del Maestro sufriendo la humillación de la cruz, ella acompañó a Jesucristo en la cruz y fue signo de testimonio y de entrega. Por eso hoy quiero